Hola alumnos y alumnas, me da gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Este video está dedicado a la revisión de las actividades de segundo grado que fueron presentadas en el mes de mayo. Vamos a irnos en el orden en el que aparecen ejercicio por ejercicio y la propuesta de este video es que ustedes puedan revisar por ustedes mismos y autoevaluarse. A partir de este video, tal vez la puntuación pueda cambiar, pero aún así les invito a que presenten sus resultados. Pues sin más, comencemos con el primer ejercicio. En la actividad que corresponde al día 11 al 13 de mayo, nos piden construir dos prismas, uno que aparece con una base triangular y otro que aparece con una base rectangular. En el caso del primer prisma de base triangular, las medidas que yo escogí aparecen en el dibujo y me gustaría aprovechar las imágenes para también comentar sobre el llenado de la tabla. El primer prisma triangular tiene un largo de base de 4 centímetros y una altura de base de 3 centímetros. Como se pueden dar cuenta, en este momento solamente me estoy enfocando en el triángulo que es la base del prisma. Para poder encontrar el área de ese triángulo tengo que multiplicar base por altura entre 2. Esa es la fórmula del área del triángulo. Así que multiplico 4 por 3, 12. Y ese 12 entre 2 da 6. Así que el área de la base en centímetros cuadrados son 6. Después de eso ahora voy a observar la altura del prisma, que en este caso es 15. Así que conforme a la fórmula del volumen del prisma, tengo que multiplicar el área de la base por la altura del prisma. Entonces multiplico 6, que es el área de la base, por 15, que es la altura del prisma. Y eso me da como resultado 90 centímetros cúbicos, que es la unidad de volumen. En el segundo prisma, uno con base rectangular, tengo un largo de base de 20 centímetros y un alto de base de 15 centímetros. Si observan, nuevamente me estoy enfocando únicamente en la base, que es un rectángulo. La fórmula para el área de los rectángulos es base por altura. Así que lo único que tengo que hacer es multiplicar 20 centímetros por 15 centímetros y eso me da como resultado 300 centímetros cuadrados. Después de eso me enfoco en la altura del prisma. En este caso son 10 centímetros y por tanto, considerando la fórmula del volumen del prisma, que es el área de la base por la altura del prisma, tengo que multiplicar los 300 centímetros cuadrados por 10 centímetros. Eso me da como resultado 3000 centímetros cúbicos, que es la unidad de volumen. Esto es en el caso de mis prismas. Cada uno de ustedes tuvo que haberlo armado y medido de manera física y seguir este procedimiento, pero con datos distintos. Si vamos a la actividad del día 14 al 15, nos piden armar un cilindro. Tenemos que hacer algo parecido al ejercicio anterior, solo que ahora considerando que el área de la base es un círculo. En mi caso, el radio del círculo, que es la base, mide 5.3 centímetros. Así que tengo que multiplicar el pi por el radio al cuadrado para poder encontrar el área de la base. Así que comienzo a multiplicar 5.3 por 5.3, que ese es el radio al cuadrado, y después multiplico por 3.14, que es el pi. Me da como resultado 28.09 y después de eso solamente lo multiplico por la altura del cilindro. En la parte final de esa página tenemos tres cilindros con diferentes medidas y nos piden encontrar el volumen. En cada uno de ellos tenemos que tomar en cuenta el radio y no el diámetro, como lo vemos en el primer cilindro, que tiene un diámetro de 18 centímetros. Así que ese 18 tengo que dividirlo entre 2 para encontrar el radio. De ese primer cilindro el radio es 9, así que comienzo con la operación. Radio al cuadrado, que es 9 por 9, por 3.14, que es el pi. Con eso encuentro el área del círculo. Y luego ya solamente restaría multiplicarlo por la altura, que sería 16 centímetros. En el siguiente cilindro tengo un radio de 1.5 decímetros, así que nuevamente tengo que multiplicar 1.5 por 1.5, que es el radio al cuadrado,
luego lo multiplico por 3.14, que es el pi, porque esa es la fórmula para encontrar el área del círculo, que es la base. Después de eso solamente lo tengo que multiplicar por el 2.1, que es la altura del cilindro. Y si vamos al último de los cilindros, tenemos el de radio 0.7 metros. Y hacemos el mismo procedimiento. 0.7 por 0.7, que es el radio al cuadrado, luego por 3.14, que es el pi, y el resultado lo multiplico por la altura, que es 1.3, y con eso ya tenemos el volumen de ese tercer cilindro. En la actividad del día 18 al 19 de mayo tenemos primeramente que calcular el volumen de un prisma pentagonal. Eso significa que tiene 5 lados en su base. Y quiero recordarles que la fórmula para encontrar el área de los pentágonos es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, comenzamos. El perímetro se encuentra multiplicando lo que mide cada lado por el número de lados. En este caso, el pentágono tiene 5 lados, así que tengo que multiplicar 7 centímetros que mide cada lado por 5, que son los números de lados, y me da 35. Y luego lo multiplico por 4.8, que es el apotema, y me da 168. Eso lo divido entre 2 para encontrar el área de la base, y me da 84. Como la altura de ese prisma es 8 centímetros, multiplico 84 por 8 y encuentro el resultado. En el segundo ejercicio tenemos dos alajeros, uno que es octagonal y otro que es hexagonal. Tenemos que seguir el mismo procedimiento anterior. Cada lado del octágono mide 11 centímetros, entonces multiplico 11 por 8, que me da 88. Ese es el perímetro. Ese perímetro lo multiplico por el apotema, que es 13.3, y me da 1170.4. Y lo divido entre 2 para usar la fórmula del área del octágono, que es perímetro por apotema sobre 2. Me da como resultado 585.2 centímetros cuadrados, y solo basta multiplicarlo por la altura, que es 9, y me da el resultado. En el caso del hexágono seguimos el mismo procedimiento. Es 14 centímetros que mide cada lado por 6 lados, eso me da 84, y lo multiplico por el apotema, que es 12.1, y me da 1016.4. Lo divido entre 2 para seguir la fórmula del área del hexágono, me da 508.2 centímetros cuadrados. Como ya tengo el área de la base, solamente tengo que multiplicar por la altura del prisma, que es 12. El resultado sería 6098.4 centímetros cúbicos. En el ejercicio número 3 me dice que tenemos un tambo en forma de cilindro, así que tenemos que hacer algo muy parecido a los ejercicios del día anterior. Tenemos aquí que el radio del cilindro mide 0.5 metros, así que tenemos que multiplicar radio al cuadrado por pi. Sería 0.5 por 0.5, que da 0.25, y lo multiplico por 3.14. Allá tengo radio al cuadrado por pi, que me da 0.785 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base, que es un círculo, y lo multiplicamos por 1.8, que es la medida de la altura del cilindro, y con eso tenemos ya el volumen, que es 1.413 metros cúbicos. En el último ejercicio tenemos que encontrar el volumen de dos cilindros, uno chico y uno grande, así que seguimos el mismo procedimiento. El radio mide 4.5, radio al cuadrado sería 4.5 por 4.5, da 20.25, y lo multiplico por 3.14, que me da 63.585. Ya que tengo el área de la base, lo multiplico por 12 centímetros, que es la altura del cilindro, y tengo la respuesta. El mismo procedimiento para el cilindro grande sería 6 por 6 por 3.14. Ese me da como resultado 113.04, y lo multiplico por 25, que es la altura del prisma, y con eso tengo el volumen. De esa manera terminamos el primer contenido para el segundo grado, y podemos pasar a la actividad del día 20 al 21 de mayo, que son actividades del segundo contenido. Dice que tenemos un barril de petróleo
o un envase que contiene un barril de petróleo. Aquí quiero hacer una distinción. Barril de petróleo es una unidad de medida. También quiero recordarles que un decímetro cúbico equivale a un litro. Y luego nos piden encontrar cuántos metros cúbicos tiene ese envase. Bueno, aquí les comentaba que era necesario hacer la investigación o recordar el último tema para ver cuál es la capacidad de un barril de petróleo, y recordamos que son 42 galones o lo que equivale aproximadamente a 159 litros. Por tanto, 159 litros equivalen a 159 decímetros cúbicos porque es una unidad equivalente. Y luego nos piden encontrar cuántos metros cúbicos. También quiero recordarles que un metro cúbico es 1000 veces más grande que un decímetro cúbico. Por tanto, para poder encontrar cuánto equivale estos 159 decímetros cúbicos, tenemos que hacer una división entre 1000 y eso nos da como resultado 0.159 metros cúbicos. Después de eso nos piden encontrar el volumen de los 3 barriles que aparecen allí y tenemos que hacer un procedimiento muy parecido al contenido anterior. Tenemos que el primer barril tiene de radio 30 centímetros. Aquí hay algo importante a considerar, que es las unidades. Tenemos centímetros cúbicos y si nosotros queremos saber de una mejor manera cuántos litros son los que caben, tenemos que convertir las unidades de centímetros a decímetros. De esa manera pudiéramos ver en litros cuánto equivale. Ustedes pudieran resolverlos en centímetros o en decímetros. Voy a hacer el procedimiento en decímetros porque creo que ese pudiera ser el que ustedes no realizaron y pudiera ayudarles a complementar su información. El radio, que son 30 centímetros, lo voy a dividir entre 10 para convertirlo a decímetros. Entonces quedaría 3 decímetros. La altura es 57 centímetros. Lo voy a dividir entre 10, que sería 5.7 decímetros. Y hago el mismo procedimiento que en el contenido anterior. Radio al cuadrado, que sería 3 por 3, 9 por 3.1416, sería 28.2744 decímetros cuadrados, que es el área de la base o la del círculo. Y luego lo multiplico por 5.7 decímetros y me da como resultado 161.164 decímetros cúbicos. Si recordamos que un barril es de 159 litros, entonces este barril puede contener esa unidad de medida porque es mayor, así que este primer contenedor sí puede tener a un barril de petróleo. El segundo ejercicio que aparece allí tiene un radio de 35 centímetros y 52 centímetros de altura, así que vamos a hacer el mismo procedimiento. Dividimos ambas cantidades entre 10, que quedaría 3.5 decímetros y 5.2 decímetros, y hacemos el mismo procedimiento. 3.5 decímetros por 3.5 decímetros, que es el radio al cuadrado, por 3.1416, que es el área del círculo, y eso da como resultado 38.4846 decímetros cuadrados. Eso lo multiplico por 5.2, que es la altura, y me da 200.12 decímetros cúbicos, que serían 200 litros. Así que este envase tiene una mayor capacidad que un barril. En el último caso tenemos un barril que tiene de radio 27 centímetros y 60 centímetros de altura. Mismo procedimiento, dividimos entre 10 ambos, que sería 2.7 centímetros y 6 decímetros. Así que multiplicamos 2.7 por 2.7 por 3.1416, ese es el área de la base, por 6, ese es el volumen del prisma, y nos da como resultado 137 decímetros cúbicos. En este caso, la capacidad serían 137 litros, por tanto no cabría una unidad de medida llamada barril de petróleo. Luego existe ahí un punto abajo que dice: si el radio de la base de un barril de petróleo mide 3.2 decímetros, ¿cuál es su altura?